Con más de 95,000 infectados a nivel mundial y un número de muertes que asciende a más de 3,200 personas, en el día a día se puede ver que en Europa o en países como Estados Unidos, las compras de pánico han llevado a un desabasto en los supermercados, como por ejemplo la cancelación de vuelos también y eventos empresariales. Para hablar claro y de frente sobre este tema y otros más, esta noche se encuentra el doctor José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor José Luis de la Cruz, vaya tema el que vamos a tratar esta noche. Un tema que realmente ha afectado a muchísimos países en el mundo, que ha sacudido conciencias, que hasta el día de hoy no existe una vacuna, hasta el día de hoy no existe un medicamento, que aquellas personas que no entienden la problemática del coronavirus, pues comentan, es una gripa, no pasa nada. Y así tratan, digamos, de lavarse las manos o de pretender justificar un virus que realmente ha cobrado muchas vidas en el mundo. Independientemente de la situación, por supuesto, económica, que esa es una realidad, porque pues, se ha parado de recibir un montón de productos en los Estados Unidos, en México, etcétera, que son importados de China como una medida preventiva. Y sin embargo, me da la impresión que todavía no existe la conciencia necesaria en nuestro país para actuar en consecuencia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, evidentemente me parece que si uno considera que la autoridad de la Organización Mundial de la Salud ha dado un señalamiento muy claro y la palabra que utilizó fue pandemia, Claro, que el mundo puede tener una posible pandemia, es un primer elemento a considerar muy seriamente. desde luego. En segunda instancia, las medidas que tomaron en China, es decir, en cuanto empezó a crecer el problema de salud pública, hay medidas de contención que probablemente solo China y algunos otros países asiáticos podrían aplicar, de que en un momento dado hubo un confinamiento de 60 millones de personas Sí, bueno, con una actividad productiva, social, muy acotada. Pero también está ocurriendo en Europa, es decir, cuando el presidente Macron sale a señalar, tenemos un problema, la Unión Europea debe aplicar medidas para contener la expansión de la enfermedad, es otro señalamiento. Y entonces, en ese sentido, cuando uno observa lo que se acaba de decir en Moscú hace unos días, lo que se acaba de decir en California de un estado de emergencia, me parece que es evidencia suficiente o tendría que ser evidencia suficiente para que además de con los indicadores financieros de precio de petróleo, de tipo de cambio que han ido a la baja, pues empiecen a tomar medidas contingentes que traten de evitar que eso entre a México y sobre todo que tenga una afectación significativa sobre una economía que llega mal a esta situación. sí, desde luego. Ahora bien, ¿a quién tenemos que moverle la conciencia? Esa sería mi pregunta, para que al final de la jornada se hiciera lo que se tiene que hacer, doctor, porque esto es en verdad muy preocupante. Vamos, ve uno a las personas, yo acabo de regresar en un vuelo comercial y venía una señora sentada a 2 lugares míos con un cuadro clarísimo de gripa, de bronquitis, y sin embargo se la pasó estornudando impunemente, vamos, sin siquiera taparse la nariz y la boca, con una falta de conciencia y de consideración y de cortesía hacia el resto de los pasajeros. Afortunadamente yo traía mi mascarilla, me la puse y dije, a mí no me va a contagiar. Por lo pronto yo me cuido, pero yo pienso en el resto de los pasajeros, porque claro, en cada estornudo, cada vez que se tose, pues vuelan los virus. Entonces, el contagio es realmente rapidísimo y facilísimo. Por eso nos están pidiendo permanentemente lavarnos las manos, no tocarnos la cara, no saludar de beso, etcétera. Y sin embargo, vemos que la gente no tiene conciencia y no toma los pasos necesarios para evitar un contagio de esta naturaleza. Bueno, yo creo que acabas de tocar un tema central. Esto parte de liderazgos, es decir,
Y sobre todo en un país como México, donde a final de cuentas parte de nuestra tradición es que los liderazgos políticos, los Claro, liderazgos económicos, académicos, deben de tomar en consideración la relevancia de lo que está ocurriendo. Porque además de esos liderazgos dependen toma de decisiones de políticas públicas. ¿A qué me refiero? Estar comunicando de manera muy precisa, muy clara, todas estas medidas contingentes que en 2009 fue parte de lo que ocurrió. Nos enseñaron a estornudar, a cómo cubrirnos claro. para que nosotros mismos, Cuando el H1N1. efectivamente, ¿no? Fue cuando aprendimos que había que poner el brazo para estornudar. Entonces, en ese sentido, que los liderazgos lo tomen con la relevancia que esto implica, para que a partir de ahí el sistema de salud, el sistema educativo mismo, Claro. la propia parte empresarial tome conciencia de los señalamientos y de lo que tienen que prevenir. ¿A qué me refiero? Si tenemos un problema de cubrebocas, esos, los decía hace unos días el sistema farmacéutico privado mexicano, no es como ir y comprarlos en la tiendita de la esquina en cualquier momento, hay que mandarlos fabricar Claro. y hay procedimientos que deben de cumplirse. Entonces, hay O sea, no procesos. son la telita esta yes que se ponen aquí nada más cuando entran a quirófano a operar a un paciente o cuando una enfermera a ver a alguien en esas condiciones. Son mascarillas muy específicas que tienen incluso un filtro, ¿no es así? Y que además deben de cumplir los procesos productivos que están detrás de eso, deben de cumplir normas de salud pública. Claro. Es decir, tienen que estar certificados por COFEPRIS, Sí, tienen sí. que tener una serie de requerimientos que en un momento dado no es de la noche a la mañana como eso se va a transformar para empezar a fabricar lo más simple aparentemente, un cubrebocas. Pero cuando ya nos vamos a procesos de medicinas, es decir, los fármacos Sí, sí. para controlar temperatura u otras situaciones, evidentemente que esto es todavía más complejo. Y cuando además uno estima que lo que está ocurriendo en el mundo es de que el sistema financiero está teniendo un problema, el problema más serio desde el 2008, la pérdida de recursos en el sistema financiero ya es equiparable a 2 veces el Producto Interno Bruto de Alemania. No, bueno. Es decir, todo lo que fabrica Alemania de bienes y servicios en un año se perdió en 15 días Qué cosa en el más sistema financiero impresionante. global. Entonces, evidentemente que lo que estamos viendo es que tanto la luz de salud pública, que es el fundamental, pero también el económico, el financiero, hay empresas en México, en Estados Unidos, en Japón y Corea que están teniendo que reducir su fabricación de insumos electrónicos, como bien se Como el señalaba, iPhone, por ejemplo. porque ya en China, que genera la mayor parte de los componentes eléctricos y electrónicos, están teniendo problemas. Sí. La industria farmacéutica, cerca del 85% de los insumos que se requieren para las medicinas viene de China y la India. Wow. Entonces, Qué números, ¿eh? esos dos elementos por sí solos nos llaman a considerar, si no el estado de emergencia que se dijo en California, sí evidentemente generar un plan contingente que no nada más tiene que ser público, Claro. tiene que estar el sector privado porque son los que producen esos medicamentos o los que los transportan. Sin El duda. sistema educativo porque va a tener que tomar medidas como las que también se anunciaron en Italia. Es decir, como sociedad tenemos que enfrentar este problema. Pero hay que informar. O sea, ¿qué más tenemos que hacer como padres de familia? ¿Qué más como maestros? ¿Qué más como empresarios? ¿Qué más para que precisamente podamos de alguna manera inferir en la mentalidad y en el conocimiento de todas aquellas personas a las que en un momento dado tenemos un acceso? Porque una enfermedad o una pandemia pues es una de las cosas más democráticas que hay. Es decir, le pega a cualquier edad y a cualquier nivel socioeconómico. Y yo le agregaría esto último, resaltar el último que acabas de mencionar, la parte social, Sí. porque como bien mencionas, la información en México está saliendo a cuentagotas y pareciera que con matices de esto parece No más una pasa nada, ¿no? subestimando. Exacto. Sin embargo, afortunadamente, tenemos hoy comunicación global a través del Internet y podemos estar viendo en tiempo real las medidas y lo que está ocurriendo en Irán, en Italia, en Alemania. Sin embargo, esto no necesariamente tiene el mismo acceso democrático para los segmentos más pobres de México, Claro, es decir, los que no tienen acceso a Internet, los correcto. que su comunicación es por los medios más tradicionales. Entonces, al final del día, también ahí recae quienes tienen menor acceso a sistemas de salud, acceso a medicinas. El sistema público de salud de México está teniendo problemas muy serios por otros medicamentos. Entonces, esto es un nuevo desafío y desde mi punto de vista también debe de considerarse que quienes pueden ser más afectados es justamente los segmentos más pobres de la población porque no tienen
el acceso democrático a la comunicación, pero también enfrentan problemas para tener acceso a un sistema de salud de calidad. ¿Qué podemos hacer, doctor? Esa es la gran pregunta. México yo creo que tiene que aprender de dos experiencias muy claras. Uno, lo que ya nos ocurrió en 2009. Pudieron haber parecido medidas extremas en algún momento, pero ayudaron a acotar el avance de un problema que pudo ser mayor. Y nunca está de más. Al final del día está en juego la vida Claro. y ahí no se puede repetir. Entonces, me parece que cuidar la parte de salud pública es fundamental y ver el segundo elemento, lo que está mostrando tener éxito en otros lugares del mundo, son programas de contención Sin para duda. evitar el contagio. Entonces, me parece que México tendrá que tomar muy seriamente lo que ocurre. Ojalá y lo estemos sobreestimando, pero sería muy lamentable que sea lo contrario. Sí, no necesitamos ese problema adicional, doctor, dicho con toda la claridad del mundo. México llega con una economía que no creció el año pasado, con un sistema de salud que en la parte de enfermedades como cáncer, SIDA, está teniendo problemas manifiestos en la Muy calle serio. y en donde sería muy complejo agregarle a eso un problema de salud por coronavirus, en donde ya el sistema financiero nos está señalando la magnitud de lo que ocurre en el mundo y evidentemente que eso tiene el riesgo de llegar al empleo si las manufacturas que dependen de lo que hoy se hace en China se ven frenadas en mayor cantidad. Absolutamente, doctor, te agradezco muchísimo, de verdad, que me hayas acompañado esta noche, sobre todo porque esta información es verdaderamente toral en estos momentos para nuestro país. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. No se pierdan nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Cuídense, por favor. Muy bien.